Pues bien, ahora vamos a entrar al tema lógica de predicados. Esta sería la número uno. Y a manera introductoria, la lógica de predicados, o también llamada lógica de primer orden, es un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden. Esta lógica tiene un poder expresivo superior a la de la lógica proposicional. Bueno, ya habíamos avanzado lógica proposicional, pues ahora en lógica de predicados vamos a hacer casi lo mismo. Algunos puntos que hemos tocado en lógica de proposiciones los vamos a tocar en lógica de predicados. Por ejemplo, formalización, sistemas inferenciales o forma clausulada. Todos esos puntos igual van a tener, los vamos a tocar aquí en lógica de predicados, solamente que van a tener algunos cambios. Y uno de esos cambios es que ahora ya no vamos a utilizar variables proposicionales como en lógica proposicional, sino que vamos a utilizar predicados. Un predicado tiene esta estructura. Todo esto en lógica proposicional lo poníamos en una variable, todo este enunciado. Pero ahora, en lógica de predicados, vamos a identificar dos cosas. Primero, al predicado, que vendría a ser la propiedad, la relación o la característica del sujeto. Ok, primero identificamos la propiedad. Aquí vemos la propiedad P y la denotamos aquí con la P. Y también identificamos al sujeto. Esta propiedad P es ¿para quién? Para X. X vendría a ser el sujeto. Y lo denotamos de esta forma. P de X. Esto es un predicado. También se lo puede llamar una fórmula atómica. Ahora, también esto tiene sus variantes. En algunos lugares no lo van a ver como P entre paréntesis X, sino lo pueden ver de esta forma, como una P mayúscula, y sin el paréntesis ponen al sujeto. O también con una P minúscula y entre paréntesis ponen al sujeto en minúscula también. Solamente son algunas variantes. Bueno, hagamos algunos ejemplos. Tenemos primero este. A Betty le gusta la música. En lógica proposicional, todo esto lo pondríamos en una variable, por ejemplo, en una variable P. Pero ahora en lógica de predicados ya no va a ser así. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el predicado. El predicado va a ser una característica o una propiedad o una relación de algún sujeto. Y aquí lo identificamos, la propiedad de que le guste la música. Entonces, eso lo podemos denotar con una letra mayúscula, por ejemplo, una M. Y entre paréntesis vamos a poner a quién se está refiriendo. En este caso, se está refiriendo a Betty. Betty lo vamos a denotar con una letra minúscula, una B, por ejemplo. Y ya está. Este sería el predicado para este enunciado. Dentro de este paréntesis pueden haber dos tipos, variables o constantes. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos Messi juega fútbol. Hacemos lo mismo. Identificamos al predicado, que sería jugar fútbol. Entonces podemos poner tal vez una F de fútbol y entre paréntesis vamos a poner a quién se está refiriendo. Se está refiriendo a Messi. Y a Messi lo vamos a escribir con una letra minúscula. Una M, por ejemplo. Una M de Messi. Y listo, ya lo tenemos formalizado. Vamos a bajar un poco y vamos a hacer estos ejemplos más. Número 3. Rafael es más alto que Leonardo. Bueno,
Aquí vamos a identificar al predicado, que sería es más alto. Lo vamos a denotar con una A. Pero ahora vemos que tenemos a dos sujetos. Se está refiriendo a Rafael y se está refiriendo a Leonardo. Como tenemos dos sujetos, entre paréntesis vamos a poner a esos dos separados con una coma. A Rafael lo vamos a denotar con una R minúscula. Ponemos la coma y a Leonardo lo vamos a denotar con una L minúscula. Ahí. Y listo. Este sería el predicado para este enunciado. A va a significar es más alto. R para representar a Rafael y L para representar a Leonardo. Ahora hagamos el 4. Alguien es más alto que Leonardo. Bueno, vamos a identificar el predicado que sería el mismo que el anterior. Es más alto que. Así que le ponemos la A, entre paréntesis ponemos a este alguien. Como dice alguien, no sabemos a quién se está refiriendo. Entonces es aquí cuando no vamos a utilizar una constante, sino vamos a utilizar una variable. Le pondremos, por ejemplo, una variable x. Las variables generalmente son la x, y, z. Así que le pondremos x para representar a alguien. Ponemos la coma y ahora aquí ponemos lo mismo, Leonardo. Como no es una variable, le ponemos una L de Leonardo. Y ya lo tenemos formalizado. Vamos con el otro. ¿Messi juega fútbol o Cristiano juega fútbol? Bien, en este punto voy a recalcar que las conectivas que vamos a utilizar van a ser las mismas que hemos utilizado en lógica proposicional. O sea, las conectivas, la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Estas conectivas también las vamos a utilizar en esta lógica, en lógica de predicados. ¿Por qué? Bueno, aquí ya no solamente es un predicado, sino son dos que están separados por una O. Esta O representa disyunción. Así que primero vámonos por el primer predicado. Vamos a anotarlo. Este predicado ya lo tenemos. Messi juega fútbol. Y le hemos representado con una F. Y entre paréntesis le hemos puesto M. Que sería esta, ¿no? Esta de aquí. Listo, ya tenemos el primer predicado. Ahora el segundo predicado, que sería Cristiano juega fútbol. Bueno, en lógica de proposiciones, lo que hubiéramos hecho era poner todo en una variable aquí, en una variable P, y este otro ponerlo en otra variable, P, Q, y sería P o Q. Pero aquí vamos a utilizar el mismo predicado. Si nos fijamos bien, la propiedad de jugar fútbol o el predicado de jugar fútbol se repite en este otro de aquí, solamente que está cambiando la constante, es decir, el sujeto, que en este caso sería Cristiano. Así que vamos a utilizar el mismo predicado, o sea, la F, jugar fútbol. Y aquí vamos a cambiarle, ya no va a ser M, sino va a ser una C de Cristiano. Ya tenemos los predicados definidos. Ahora sí podemos formalizar. Así que le pondremos con una flechita y diremos F de M, que significa Messi juega fútbol, o, vamos a representar esta O, disyunción, Cristiano juega fútbol. Ponemos una F y entre paréntesis C. Bien, sigamos y ahora hagamos este otro ejemplo.
Si a todos les gusta la música, entonces Leonardo juega fútbol. A todos les gusta la música. Este predicado, la de gustar música, ya lo tenemos. Solamente que ahora, bueno, aquí ya digo, lo tenemos, la propiedad de gustar música, el predicado, le gusta la música. Solamente que aquí arriba teníamos una constante, una b. Y aquí abajo vamos a tener una variable, ya que nos está diciendo todos. Y al ser todos no sabemos a quién se refiere. Entonces le vamos a poner una variable. Por ejemplo, una variable x. Bueno, ya utilizamos la x, así que le pondremos una variable y. Así, listo. A todos les gusta la música, entonces esto de aquí es una conectiva, el condicional. Leonardo juega fútbol. Este predicado, bien, ya lo tenemos. Solamente que ahora está cambiando el sujeto, que sería Leonardo. Entonces, primero definiremos nuestros predicados. A todos les gusta la música. Lo podríamos representar como una M, mismo predicado de arriba, y entre paréntesis Y, porque no sabemos a quién se refiere, le estamos poniendo una variable. El entonces, eso ya lo conocemos, Leonardo juega fútbol. Jugar fútbol está en la F, y para representar a Leonardo hemos dicho que vamos a utilizar la L minúscula. Ponemos L minúscula. Y hemos identificado a los dos predicados que había. Ahora vamos a formalizarlo y nos quedaría F, no, M de Y. A todos les gusta la música. Entonces, aquí le ponemos el condicional F de L. Leonardo juega fútbol. Básicamente, esa es la idea. Vamos a identificar a predicados y vamos a identificar a sujetos y lo vamos a denotar de esta forma. Bueno, ahora algo que tenemos que tener en cuenta al momento de formalizar en lógica de predicados es los cuantificadores. Vamos a tener de dos tipos. Primero, el cuantificador universal. Lo vamos a denotar de esta forma. Esto significa un para todo, es como una A invertida. Y entre paréntesis vamos a poner al predicado, que sería, por ejemplo, un P de X. Todo esto, todo este, toda esta expresión de aquí significa, para todo X, X tiene la propiedad, para todo X, X tiene la propiedad P. Eso es lo que significa. Pero también pueden haber variantes. Por ejemplo, en vez del para todo, podemos encontrarlo como cualquiera que sea, o si no, con la palabra todos, o con la expresión o enunciado para cada. Ahora también tenemos al cuantificador existencial, que es este. Su notación va a ser como una E invertida y entre paréntesis vamos a ponerle a lo que está afectando. Por ejemplo, a un predicado P de X. Esto va a significar existe un X tal que esa X va a tener la propiedad P. Igual tenemos sus variantes. Por ejemplo, en vez de este existe un, podemos tenerlo como existe algún o alguien, o hay por lo menos uno o algún. Cada vez que utilizamos variables, las tenemos que cuantificar.
En los ejemplos anteriores le hemos puesto variables sin ser cuantificadas, pero ahora que ya conocemos qué cuantificadores existen, cada variable tiene que estar cuantificada. Así que haremos algunos ejemplos. Número 1. A todos les gusta la música. Eso ya lo teníamos arriba. La propiedad de gustar música le podemos poner como una M. Y como dice todos, no sabemos a quién se está refiriendo, así que le ponemos una X, o sea, una variable. Y eso significa, le podemos poner aquí a X le gusta la música. Ya tenemos el predicado, ahora debemos formalizarlo. Ponemos un para todo, porque aquí dice a todos X. Entonces ponemos un cuantificador universal. Ponemos un para todo X. Entre paréntesis. Y entre paréntesis también a lo que va a afectar. Es decir, M de X. Para todo X, a X le gusta la música. Ahora sí está formalizado. En el anterior ejemplo no estaba el cuantificador, así que faltaba formalizar. Pero ahora que ya conocemos los cuantificadores, cada vez que veamos o que utilicemos una variable, siempre debe estar cuantificada. Hagamos otro ejemplo. El número 2. Alguien es más alto que Leonardo, pero Leonardo es una tortuga. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los predicados. Así que vamos a identificar. Aquí tenemos uno. Es más alto que. La pondremos con una A. Nos dice alguien. Le pondremos en una variable. Por ejemplo, una variable Y. Es más alto que Leonardo. Ponemos la L minúscula para representar a Leonardo. Bien, hasta ahí tenemos un predicado y aquí lo vamos a poner su significado. Ponemos Y es más alto que Leonardo. Ahora, aquí tenemos un pero. Este pero es conjunción. Y aquí a otro lado tenemos al otro predicado, que significaría es una tortuga. La propiedad, la relación o la característica de ser una tortuga. Así que le pondremos con una T mayúscula de tortuga. Y entre paréntesis ponemos al sujeto o a los sujetos. En este caso solamente es uno y es Leonardo. Para representar a Leonardo dijimos con una L minúscula. Listo. Ya lo tenemos. De crédito vamos a poner lo que significa este predicado. Ponemos Leonardo es una tortuga. Listo, ya hemos identificado los dos predicados que vamos a utilizar para formalizar. Ahora vamos a formalizarlo. Tenemos así. Alguien es más alto que Leonardo. Ponemos esta A, ponemos la Y, ponemos la L. Esto, ya saben, es este predicado. Para representar este pero lo hacemos con una conjunción y le ponemos Leonardo es una tortuga. Eso lo tenemos en TDL, en el predicado
TDL. Ya. Ahora, vemos que aquí está una variable. Y esto no lo podemos dejar así. Como hay una variable, debemos cuantificarla. Así que todo esto lo pondremos entre paréntesis y aquí al ladito vamos a cuantificar esa variable. Ponemos la y aquí el cuantificador. ¿Cuál cuantificador vamos a utilizar? ¿El universal o el existencial? Como aquí nos dice alguien, entonces vamos a utilizar el cuantificador existencial. Entonces aquí le ponemos un existencial y comprobamos. Existe un Y tal que Y es más alto que Leonardo y Leonardo es una tortuga. Como vemos, sí se asemeja al enunciado que teníamos aquí arriba. Así que la formalización está correcta. Hagamos otro ejemplo. Si todos juegan fútbol, entonces son personas. Sí y solo sí, Rafael no es una tortuga. Bueno, este es un poco más largo, pero es la misma idea. Vamos a identificar primero a los predicados. Vemos aquí, juegan fútbol. Esto es un predicado. Son personas. Este es otro predicado. Empezaremos por ahí. Anotaremos esos dos predicados. Pondremos una F. Lo hemos puesto arriba. F de X para representar todos juegan fútbol. Pondremos X juega fútbol. El otro predicado son personas. Ponemos una P de X y pondremos X es una persona o X es persona. Listo, ya tenemos ahí dos predicados. Seguimos avanzando y vamos a identificar otro más, que sería Rafael no es una tortuga. Vemos aquí, pondremos así, Rafael no es una tortuga. Vemos aquí la no. Esta no de aquí no lo vamos a poner dentro de nuestro predicado, sino que va a representar una negación, la conectiva de la negación. Así que esta no la anotamos. Pondremos T, y eso ya lo teníamos aquí arriba, T de L, que significaba, hemos dicho, Leonardo es una tortuga. Bueno, ya tenemos los predicados identificados, ahora nos resta formalizarlas con los cuantificadores. Empecemos de izquierda a derecha. Si todos juegan fútbol, entonces son personas. Ponemos un f de x para representar x juega fútbol. Son personas. Ponemos un p de x es persona. Y aquí hay un entonces. Esto es una condicional. Ahí. Bueno, es aquí. Ya. Luego seguimos y aquí hay un sí y solo sí. Eso se refiere a que todo esto lo ponemos entre paréntesis. Y aquí voy a ponerle ese sí, solo sí, que sería una bicondicional.
Aquí, esto es una bicondicional y este de aquí es un condicional. Rafael no es una tortuga. Aquí me equivoqué. Aquí en vez de Leonardo tenía que ser Rafael. Listo. Entonces en vez de esta L, ya no podemos utilizar L, sino le pondremos una R. El Rafael es una tortuga. Sí, solo sí. Rafael, aquí nos dice Rafael no es una tortuga, así que voy a ponerle el T de R y adelante voy a poner la negación. Así. Y con eso cumpliría lo que me dice aquí. Rafael no es una tortuga. Bien, ya lo hemos formalizado. Ahora tenemos que decir qué cuantificador vamos a utilizar. Hay una variable, que x y que x. Es la misma variable. Así que para esa x, ¿cuál cuantificador deberíamos de utilizar? Como dice aquí todos, entonces es un cuantificador universal. Le ponemos aquí para todo x. Y podemos comprobar también. Para todo x, si x juega fútbol, entonces x es una persona. Si y solo si Rafael no es una tortuga. ¿Está correcto? Sí, porque se asemeja al enunciado que teníamos aquí arriba. Bien. Ahora, al momento de formalizar, vamos a ir a la siguiente hoja. Se debe tener en cuenta, se debe tomar en cuenta los enunciados categóricos. Esto nos va a servir para formalizar, ya que al momento de formalizar y al utilizar cuantificadores, la formalización se va a asemejar a alguno de estos 4 enunciados categóricos. Empecemos con el primero, que sería el universal afirmativo. También se lo representan con la letra A. Y esto tiene su estructura. Si en los enunciados vemos algo parecido a esto, que dice todo P es Q, la manera de simbolizarlo o la manera de formalizarlo va a ser de esta forma. Lo voy a anotar aquí abajo. Todo P. Bueno, como dice todo, es de suponer que va a ser un cuantificador universal. Todo P es Q. A esta P y a esta Q lo vamos a tomar como predicados. Le voy a poner una P de X para representar a esta P. Y aquí al ladito voy a ponerle el Q de X para representar a esta Q. Cierro paréntesis. Y ahora, todo P es Q. Aquí tengo P y aquí tengo Q. Están conectadas, pero ¿con qué conectiva están conectadas? En el universal afirmativo va a estar conectada por em, por un condicional. Así. Esta es la estructura del universal afirmativo. Así que para ello vamos a poner un ejemplo. Y este ejemplo lo vamos a ir alterando para los demás enunciados categóricos, para no repetir los predicados, o para no crear otros nuevos predicados. Tenemos este ejemplo. Todos los gatos son felinos. Primero ya sabemos, tenemos que identificar los predicados. Así que identificamos primero el predicado. El primer predicado sería gato, la propiedad o la característica de ser gato. Y el segundo sería felino, la propiedad o característica de ser felino. Así que lo anotamos aquí abajo. Ponemos una G, como dice todos, es una variable y va a significar X es gato. Y más abajo ponemos una F de X, que en este caso va a significar X es un felino.
Ya tenemos identificado los predicados. Ahora resta formalizar. Ponemos, como aquí dice todos, ponemos el cuantificador universal. Ponemos entonces un para todo x y entre paréntesis a lo que está afectando. Ponemos g de x, que significa x es gato. Y aquí al ladito ponemos al f de x, que significa x es felino. Ahora, como estamos en el universal afirmativo, ¿qué conectiva vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar el condicional. De esta forma ya lo tendríamos formalizado. Ahora pasaremos a otro enunciado categórico, que en este caso sería el universal negativo. De la misma forma, hay maneras de identificarla. Se lo representa también por esta letra E mayúscula, como una E, y su estructura es esta. Todo P no es Q. Ponemos un para todo X, ponemos el P de X, y aquí ponemos el Q de X, y cerramos el paréntesis más grande. Aquí, como estamos en el universal negativo, le ponemos el entonces, y aquí al ladito, vamos a ponerle como aquí es un no, o sea, va a ser una negación. Le ponemos el Q de X negado. Esta es la manera de simbolizar este enunciado. También lo podemos expresar, pero ya no con un universal, sino expresarlo con un existencial. Todo P no es Q. Es lo mismo decir que ningún P es Q. Son lo mismo. Y la manera, en este otro caso, de simbolizarlo es con un existencial. Ponemos negado, existe un X, y aquí vamos a ponerle entre paréntesis el predicado P de X y el predicado Q de X. Y ahora aquí ya no van a estar conectadas por por un condicional, sino ahora van a estar conectadas por una conjunción. La manera de identificar qué voy a poner aquí, cómo voy a conectar la P y la Q aquí, en estos dos, es preguntarnos qué cuantificador estoy utilizando. Si vemos aquí, el cuantificador que se está utilizando es para todo X, o sea, un universal. Si estoy utilizando un universal, voy a conectarlo con, con la condicional. Y ahora, si en este caso veo un existencial, voy a conectarlo con una conjunción. Bueno, ahora sí haremos un ejemplo. Todos los pájaros son felinos. Perdón, todos los gatos son felinos, que sería lo mismo que hemos hecho arriba. Voy a copiar los predicados que hemos utilizado. Y lo colocamos aquí abajo. Ya tenemos identificado los predicados, que serían los mismos de arriba. Y ahora tenemos que formalizarlo.
Ponemos entonces, como dice todos, ponemos un cuantificador universal y entre paréntesis vamos a poner a lo que está afectando. Y aquí dentro de los paréntesis vamos a poner los dos predicados, que serían g de x y aquí el f de x, pero negado. ¿Y cómo lo vamos a conectar? Nos fijamos en el cuantificador. Si dice todos, o sea un universal, vamos a utilizar el condicional. Y otra manera de expresarla es con el existencial. Así que lo vamos a poner aquí abajo y le ponemos ningún, o sea, ponemos un negado, existe. Y aquí entre paréntesis los dos predicados, que sería g de x y f de x. Estos van a estar conectados por una y, ya que estamos utilizando el cuantificador existencial. Y ambos serían lo mismo, porque si lo leemos aquí, para todo x, si x es gato, entonces x no es felino. Es lo mismo que lo que tenemos aquí arriba. Todos los gatos no son felinos. O también lo de aquí abajo. No existe algún x tal que x sea gato y x sea felino. Es decir, ningún gato es felino. Es lo mismo decir que todos los gatos no son felinos. Estos dos, esta y estas dos expresiones vienen a ser lo mismo y se puede llegar de aquí a aquí utilizando la equivalencia entre cuantificadores, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya tenemos al universal afirmativo y al universal negativo. Ahora pasaremos a los existenciales. Primero, el existencial afirmativo. A este también se lo representa con una y también tiene su estructura. En los enunciados lo vamos a encontrar de esta forma. Algún P es Q. Dice algún, entonces vamos a poner un existencial, un cuantificador existencial. Y entre paréntesis todo lo que va a afectar. Ponemos al P de X y al Q de X. Y estos dos se van a conectar por una I, ya que estamos utilizando existencial, no estamos utilizando el universal. Haremos un ejemplo también. Vamos a utilizar los mismos predicados que el anterior. Aquí lo tenemos. G de x, x es gato y f de x, x es felino. Así que aquí abajo vamos a formalizarlo y nos dice algún. Eso quiere decir que es un existencial. Ponemos entonces aquí abajo el existencial, la variable y entre paréntesis a todo lo que va a ir afectando. Ponemos al g de x y aquí al f de x. ¿Cómo lo vamos a conectar? Nos fijamos en el cuantificador. Es un existencial, le ponemos la i.
Ahora pasaremos al existencial negativo. Se lo represento también con una O y su estructura es esta. Algún P no es Q. Ponemos el existencial, la variable, ponemos los dos predicados, P de X, y aquí, como dice no, entonces voy a ponerle negado Q de X. Y aquí, ¿qué vamos a poner? Volvemos a lo mismo. Si estoy utilizando existencial, voy a utilizar la conjunción. En caso de que esté utilizando un cuantificador universal, voy a poner el condicional. Básicamente, esa es la idea. Haremos igual otro ejemplo con los mismos predicados y lo vamos a alterar un poco el enunciado. Ponemos el existencial. Existe un X tal que, y aquí al lado le vamos a poner G de X. G de X. Y aquí vamos a ponerle el f de x, pero negado. ¿Cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar por una y. Y también al final podemos ir comprobando. Leemos de izquierda a derecha. Existe un x tal que x es gato y x no es felino. Es lo mismo que decir algún gato no es felino. Entonces, sí está correcto. La formalización está correcta. Bueno, tenemos esos 4 casos de enunciados categóricos. Esos 4 son los que nos van a servir para formalizar. Así que ahora haremos algunos ejemplos. Y ahora que ya sabemos qué son los predicados, cómo utilizarlos, qué conectivas vamos a utilizar, también conocemos los cuantificadores y también conocemos los enunciados categóricos. Así que ahora ya podemos formalizar. Y para eso haremos estos ejemplos. Es el número 1. Y tenemos el siguiente enunciado. Todas las abejas tratarán de picarte. Lo primero, identificamos los predicados. Identificamos los predicados y serían estos. La de la propiedad de ser abeja y la propiedad de picar. O la propiedad de tratar de picar. Así que ponemos aquí abajo una A de abeja y entre paréntesis una variable. Por ejemplo, la X. Va a significar X es abeja. Más abajo ponemos el otro predicado, que sería tratar de picar. Así que una P de X, ponemos X tratará de picarte. Ya tenemos identificados los dos predicados. Ahora nos toca formalizar. Ponemos el universal, ya que aquí es un todos o todas en este caso. Ponemos el cuantificador universal para todo. Ponemos la variable y adentro lo que va a afectar. A de X. X es abeja. Y aquí al ladito ponemos P de X. X tratará de picarte. Y aquí, ¿qué conectivo vamos a poner? Nos fijamos en el cuantificador que estamos utilizando, que sería el universal. Si utilizamos el universal, vamos a poner aquí la conectiva
condicional. Y listo, ya lo tendremos formalizado. Y al final igual podemos comprobar, para todo X, si X es abeja, entonces X tratará de picarte. Y es lo mismo decir, todas las abejas tratarán de picarte. Bien, ahora pasemos al segundo. Ningún mamífero es un dinosaurio. Identificaremos los predicados. Aquí está, la de ser mamífero y la de ser un dinosaurio. Aquí está. Bueno, ponemos una M de X. Esto va a significar X es mamífero. Y otro predicado que sería D de X. Y esto significaría X es un dinosaurio. Listo. Ahora formalizaremos. Vamos a formalizarlo con un existencial. Este ningún vamos a poner como un existencial, pero negado. Va a ser de esta forma. Ponemos un negado existencial de X. Esto significa no existe algún X o ningún X tal que se cumpla lo que va a ir aquí adentro. M de X es mamífero, y aquí le vamos a poner D de X es dinosaurio. Y aquí, ¿qué conectiva le vamos a poner? Nos fijamos en el cuantificador, es un existencial, y el existencial va de la mano con el o con la conjunción. Esa es la idea. Vamos a ponerlo aquí tal vez. Si voy a utilizar un universal, lo que voy a utilizar aquí va a ser un condicional. Ahora aquí abajo, si voy a utilizar un existencial, entonces voy a conectarlo con una conjunción, así. Y podemos ir comprobando también. Aquí ahora tenemos, no existe algún X tal que X sea mamífero y X sea un dinosaurio. Es lo mismo decir que ningún mamífero es un dinosaurio. Ya está. Esto también lo podemos expresar con un universal que lo hemos visto más atrás. Por ejemplo, ahora lo expresaremos con un universal, que sería un para todo. Para todo X, aquí lo que va a afectar. Ponemos el primer predicado, ponemos el segundo predicado, pero negado. Y aquí otra vez. ¿Cómo lo vamos a conectar? Vamos a conectarlo siguiendo el cuantificador. ¿Qué cuantificador estamos utilizando? El universal. Entonces vamos a utilizar el, la conectiva de la condicional. Listo. Estos dos, les dije, son lo mismo. Son iguales, son equivalentes. Se los puede comprobar con eh, equivalencia entre cuantificadores. Bien. Ahora haremos este otro. Este es el número 3 y nos dice, algunos gatos saben nadar y todos los cóndores vuelan.
Bueno, identificaremos los predicados, la propiedad de ser gato, la propiedad de nadar. Hasta ahí tenemos dos predicados. Así que pondremos aquí g de x, que va a significar x es gato. Aquí abajo pondremos una n de x, y vamos a decir x sabe nadar. ¿Ya? Y aquí tenemos una y. Esta y es una conectiva y la representamos con conjunción. Todos los cóndores vuelan. Aquí tenemos otros dos predicados. La propiedad, el predicado de cóndores. Y el otro predicado sería volar. La propiedad o la característica de volar. Bueno, entonces aquí le pondremos poner una C. C de... no le pondremos X, le pondremos otra variable. Una Y. Esto va a significar Y es un cóndor. Es un cóndor. Listo. Ahora el otro predicado, que sería B. B de Y. Y sabe volar. O le pondremos nomás vuela. Y vuela. Bueno, ¿por qué he utilizado otras variables? Al momento de formalizar, también en algunos enunciados se toma en cuenta en- se toma en cuenta el universo del discurso. Por ejemplo, las X, aquí lo voy a anotar con otro color. X va a pertenecer a un conjunto, a un universo del discurso. Cuando hablamos de X, vamos a hablar de nombres de gatos. Pondremos nombres de gatos. Esos son los valores que va a tomar X. Ahora, Y. ¿Qué valores va a tomar Y? Va a tomar los nombres de los con. Esos serían los universos del discurso para X y para Y. Bueno, entonces ahora sí, este ya es un poco más largo, formalizaremos. Algunos gatos saben nadar. Eso quiere decir, con algunos me está diciendo que voy a utilizar un cuantificador existencial. Así que aquí le ponemos un existencial, existo en X, tal que g de X es gato, y n de X sabe nadar. Aquí que le vamos a poner la conjunción, ya que estamos trabajando con el existencial. Bueno, y ahora, como vemos una coma, quiere decir que todo esto va separado, con todo esto de aquí, separados por una conjunción. Así que aquí le pongo la conjunción y aquí voy a escribir todo esto, pero ya en una sentencia, en forma de una sentencia. Como aquí vemos, todos es un cuantificador universal. Lo anotamos aquí, todos. Para todo, ¿qué variable vamos a poner aquí? La variable y, que se refiere a los cóndores. Ponemos para todo y entre paréntesis todo lo que va a ir afectando. C de Y es un cóndor, y aquí B de Y vuela.
¿Cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar con una condicional, ya que estamos trabajando con el universal. Está muy largo. Ahí. Listo. De esta forma ya lo tendríamos formalizado. Y al final, esto lo pueden hacer, pueden ir comprobando. Existe un X tal que X es gato y X sabe nadar. Es lo mismo decir que algunos gatos saben nadar. Sí es lo mismo. Está correcto. Ponemos la I, está ahí. Y aquí ponemos para todo Y. Si Y es un cóndor, entonces Y sabe volar. Es lo mismo decir que todos los cóndores vuelan. Si es lo mismo, entonces está formalizado de manera correcta. Bueno, hasta ahora ya tenemos todo lo necesario para formalizar. Más adelante igual vamos a hacer algunos otros ejemplos, pero por ahora hasta aquí sería la sesión de hoy.